Veamos quién no está para nada de acuerdo con lo que estamos diciendo. Humberto García, director del Departamento de Políticas Públicas de nuestro país. ¿Cómo está, Humberto? Buen día, gusto de saludarte. ¿Qué te parece este tema? Karin, ¿Qué pasa con este día que ya se anuncia que va a llegar y que es el 5 de abril con este cambio de horario? Mira, lo encuentro lamentable que sigamos con una política tan añeja y tan poco querida. En realidad, todo el mundo está pidiendo que esto se elimine. Pero usted es partidario de quedarnos con un solo uso horario, el de invierno, y ya está. Sí, quedarnos con el uso horario de invierno. ¿Por qué? Uno solo. Porque el desajuste que producen los niños en las personas con dificultades o con condiciones neurodivergentes es tremendo. Es tremendo el daño que les causa. El ajuste demora mucho tiempo en estas personas y necesitamos tener claridad que no podemos seguir usando políticas tan añejas. ¿Y eso cómo se podría cambiar, Humberto? No sé, ¿forma parte de una normativa, un proyecto de ley, tiene que ser iniciativa presidencial o tú definitivamente no ves voluntad política de hacer efectivamente este cambio? Voluntad política existe, pero claramente necesitamos que se modifique la ley o la ley se derogue. Necesitamos que esto exista, pero mientras la Cámara de Diputados en algún momento estuvo de acuerdo en hacer la modificación y dejar solo un uso horario, pero el gobierno no ha dado señales claras de querer eliminar esta ley. Humberto, ¿por qué el uso horario de invierno es el que uno debería adoptar en concreto y mantenerlo todo el año y no el de verano, por ejemplo? En lo que ustedes estaban hablando del tema de la luz solar, ese es lo que necesitamos, alinear el tema de la salida, la amanecida de los niños con luz, y por otro lado dejar que los días se vayan ajustando de forma natural y que el organismo pueda tomar este cambio paulatinamente. O sea, son razones más bien prácticas, ¿no? Tendría muchos beneficios ahí, a tu juicio, Humberto. Tiene el tema práctico, pero tema sanitario también. No podemos tomar políticas y instaurar políticas públicas con respecto a temas económicos por sobre los sanitarios. Bueno, me gustaría saludarte de acá, Daniel Silva, también desde el estudio. Yo pensé, honestamente pensé que íbamos a estar en desacuerdo, pero estamos completamente alineados. En el fondo hay que mantener un solo horario. Por un momento pensé que iba a decir que hay que mantener el de verano, que de verdad si tú le preguntas a la gente, insisto, 8 de cada 10 personas te van a decir quedémonos con el de verano, me gusta mucho más el de verano. Entonces estamos en ese sentido de acuerdo. Yo no sé si entre las personas que tú conoces, por lo menos también, hay un acuerdo completo en que debería ser el de invierno, más no el de verano, el que tenemos que mantener. Mira, nosotros como instituto hicimos una encuesta hace aproximadamente un mes y arrojó que el 70% de la población encuestada que no quiere el cambio de horario y que el horario que prefieren es el horario de invierno y mantenerlo a lo largo de todo el año. Ah, perfecto. Ahí tenemos una métrica interesante. Mira, hay otro dato que podemos complementar acá también y que tiene que ver con que estos cambios de horario que tiene Chile y que hay también en otros países, que también hay mucha polémica al respecto, han desarrollado un aumento o hay una correlación entre estos cambios de hora y el aumento, por ejemplo, de la depresión. Sobre todo a nivel de los niños también, y de estados mentales también alterados. O sea, hay hasta ese nivel. Hay depresiones que se llaman depresiones estacionales y que, digamos, principalmente responden a la dinámica del invierno. Me imagino que el tema del horario tiene que ver con eso, además de la baja temperatura, en fin, lo que el invierno significa. Yo también soy un poquito inviernista. Eso, igual que, pero somos pocos. También me gusta, no sé, a mí también me gusta, pero esta pregunta sigue siendo muy válida, Humberto. Y de manera genial en nuestra sala de dirección ponen ¿por qué seguimos cambiando la hora? A tu juicio, ¿por qué se sigue cambiando la hora? Bueno, en Chile hay una ley que establece este protocolo. Es un tema legal. Es un tema legal, pero necesitamos sí o sí que esto se modifique. No podemos seguir viviendo con leyes tan antiguas que lo único que están generando es un desorden en la población. La gente está pasándolo mal con el tema del cambio horario, ya se genera una ansiedad, un estado de alerta con respecto al cambio y post cambio los efectos también son adversos. El punto pareciera ser, si yo los leo bien a usted, don Humberto, y a Daniel, en que debemos tener un uso horario que permita que la mayoría de las personas se despierte con luz día.
Exactamente, básicamente. ese es el punto central. Eso es lo más importante desde Sí. el punto de vista biológico, social, neurológico, no sé cómo decirlo. No hay que esquivar la luz día. Lo probablemente más inherente a cómo funciona el cuerpo humano tiene que ver con luz al despertar y oscuridad al terminar el día. Exactamente, así funciona el reloj biológico, el ciclo circadiano de los seres vivos. Debo decir además como contexto, Rusia eliminó el cambio de hora en el 2011, Brasil también lo eliminó hace un par de años, es decir, en Europa esto también se está discutiendo, hay algunos países que todavía tienen cambio de hora, otros están solamente con un solo uso horario, y también, seamos honestos, yo he hablado con varios científicos al respecto, sobre todo me acuerdo ahora Luis Larrondo, que lleva mucho tiempo hablando de esto también, y me dicen que ellos han presentado toda esta evidencia a la clase política, básicamente, a los gobiernos, y no ha habido voluntad. Entonces, muchas veces en estos temas que hay consenso científico y que está toda la evidencia sobre la mesa, no se toman las decisiones Que rápidamente. Dani, yo creo que es un tema, y a lo mejor ahí Humberto nos va a encontrar razón, como tan sistémico, ¿no? Porque uno ve lo que pasa en países, por ejemplo, ya no sé, Finlandia, que es como la NBA en términos de educación y todo. Claro, los niños se despiertan a lo mejor con luz, ¿no es cierto?, la que tienen durante las distintas épocas del año, van a clase de un ratito, vuelven solos caminando, es porque pueden transitar también tranquilamente por la calle, el colegio tiene que estar muy cerquita, no más de 2 cuadras. Entonces hay una serie de medidas que van asociadas a esto. Hoy día en la mañana escuchaba a la gente que sale de Lampa se demora 2 horas en llegar a su lugar de trabajo. Entonces es como un tema tan sistémico el que tenemos, donde nos arrastra la forma de vivir, donde a lo mejor los niños no pueden irse caminando, hay temas de seguridad. Lo que pasa es que yo todavía no está Entonces, claro qué se... A ver, yo no sé bien qué se persigue con el cambio de hora. ¿Qué es lo que... A ver, dame un argumento. Sí, porque Ya, antes tenía que ver con el ahorro energético. ya, tenía pero ¿hay ahorro energético? No, ya no. Ya, no hay Ya no sustantivo se ahorro justifica. energético. Afuera no, es- cuando es- pasó la ley, sí. Un tema de seguridad pública. En realidad, el delincuente hoy día, como están las cosas, ¿ustedes creen que les preocupa si hay luz o no hay luz? Les importa un carajo si hay luz o no hay luz. O sea, el delincuente hoy día, al perfil de delincuente que nos estamos enfrentando, pueden haber, digamos... Ya, pero José, un paradero oscuro con niños que van temprano al colegio, ¿sí puede ser un foco de más delito a lo mejor que si hay un poco más de luz o no? A tu yo juicio. No sé, no lo tengo ¿No tan crees claro, que- no lo tengo que tan niega? claro. Entonces yo creo que Pero mira la... el ejemplo simple. A ver, el sí, A ejemplo ver, simple de Humberto, te los niños. escuchamos. El ejemplo simple de los niños dicen, me acuesto oscuro y me levanto oscuro. Ah. Exacto. O sea, yo creo que ahí hay un elemento que es bien social, digamos. O sea, hoy día cambiamos la hora casi por costumbre, pero nadie sabe bien por qué estamos cambiando la hora. O sea, yo creo que ese es el asunto. Como que nadie lo tiene suficientemente claro como para entender la lógica de la medida. Pero insisto, en el 2015 y 2016 se intentó cambiar esto. Se dejó un solo horario, pero el de verano. Y tuvieron que retrotraerlo. Tuvieron que volver a los cambios de hora porque eligieron mal. O sea, hicieron el cambio, pero dejaron el incorrecto. ¿Y sabes qué? Ahí, ya que estamos ¿Ese fue el poniendo- hemiciclo? Exactamente. Es que claro. Mira, El y hemiciclo. dejamos sobre la mesa un dato interesante. La revista de Cardiología Europea ha estudiado esto y fíjate que han visto un aumento importante de accidentes cardiovasculares en los días posteriores a un cambio de hora. No te puedo creer. Exactamente, entonces también aumentan los infartos después de que se hacen los cambios de hora. Es decir, la evidencia es abrumadora al respecto. No hay que tener cambio de hora. La decisión es, ¿qué horario dejamos? ¿El de invierno o el de verano? Y todo indica que es el Mira, de invierno. yo recuerdo cuando era niño, que fue hace mucho, No tanto. No tanto, no mucho tanto. tiempo atrás, que uno se despertaba en invierno oscuro. Yo me acuerdo perfecto. Yo vivía muy lejos de Santiago, en las afueras, Ya. y era bien angustiante esperar la liebre, porque teníamos liebre, esperar la liebre o el transporte escolar, como se llama ahora, oscuro, y pasaba mucho rato, me acuerdo, Hasta que pudieras- hasta que pudiese, hasta que amaneciera, por lo menos una hora. La liebre haber pasado 6:45, Y la 7 de la jornada mañana. no era tan larga probablemente. Y además no era ¿volvías, tan larga, ¿volvías entonces- antes a tu casa o volvías oscuro? No, volvía como a las 3 de la tarde, Ya. digamos. Pero lo que te quiero decir es que la salida La de salida, casa a sí. oscura era un poquito como angustiante. Si uno va a razones más psicológicas o más anímicas o más emocionales, Humberto. Bueno, y hay gente a la que eso le pega más y le Exacto, golpea eso- más. eso es lo porque que te quiero decir. Sí, sí. Humberto, te escuchamos. Imagínate que hace no mucho, creo que 3, 4 semanas, hicimos una encuesta en el Distrito 13.
sobre la percepción de seguridad. Y el 80% de la gente encuestada nos cuenta que tenía miedo a ser asaltada, pero el mayor miedo era tener un resultado fatal con respecto a un asalto. Imagínate eso, ponerle la oscuridad que se efectúa con el cambio de horario. Es tremendo, la gente ya no está saliendo a la calle solo por el efecto inseguridad. Claro. Tenemos que tomar medidas, o sea, es necesario, es sí o sí. O sea, yo entiendo el punto. Ahora, quiero decir una cosa también, perdón que sea políticamente incorrecto, pero como están las cosas en materia de seguridad y orden público, no me vengan con huevadas a mí que el cambio de horario va a evitar o no va a evitar. O sea, no le achaquemos al reloj cosas que tienen que hacer los políticos o las autoridades. O sea, poner un poco de disciplina en este país. Porque me parece que es casi caricaturesco, digamos, como del happening con Ja, pensar solamente que un cambio de hora nos va a hacer disminuir los delitos. Dejémonos de pelotudeces, pues si la gente es inteligente. Oye, Yo creo que la discusión tiene que ver, perdón, y con esto termino, tiene que ver con cuál es la razón para la medida. Y a mí lo que me hace más sentido, después de lo que he escuchado de Daniel y de Humberto, me hace sentido desde el punto de vista social, cultural, biológico, anatómico, como lo quieran llamar, que uno debería despertarse con luz y acostarse de noche. O sea, que cuando uno abre los ojos y está dispuesto a enfrentar el día, desde un punto de vista bioquímico, debería haber luz en la mayoría de los casos, ¿no? Eso me pasa a mí. Mira, a mí me llegó un Twitter interesante porque no quiero que esto se malentienda, y lo voy a leer. Dice, solo se habla del uso horario de invierno como beneficio a los niños, pero para las personas trabajadoras que quieren llegar con luz a su casa, tener vida, no se habla nada. ¿Tanta incapacidad tiene el niño chileno de adaptación? No, pero dame un segundo. Yo voy a responder esto, pero dale. Dame un segundo. Sí. A esa persona que acaba de tuitear eso, yo le voy a poner un ejemplo. Yo hace muchos años fui a hacer un reportaje largo a Noruega, en pleno invierno. Básicamente amanecía a las 3 de la tarde y oscurecía a las 4:30. Y yo me llevé la grata sorpresa, porque yo decía, bueno, probablemente esta sociedad debe ser ultra depresiva. Exacto, gris. En fin, gris, la gente debe correr a su casa. Oye, lleno los restaurantes, lleno los bares, les importa un carajo que esté oscuro. Y yo miraba a la gente a las, no sé, 6 de la tarde, oscuro, 11 de la mañana, oscuro, y haciendo su vida de manera normal. Entonces, el ser humano es capaz de adaptarse a las condiciones más extremas. Yo pienso en los niños y creo en el tema infantil, porque yo recuerdo cuando yo era niño, y perdón que sea yoísta, pero bueno, uno habla de su experiencia, que cuando uno se despertaba a las 6:30 de la mañana, 6:45 y estaba oscuro, era complejo, era deprimente, era como... Fome, además, sí, a la llovizna del invierno, la baja temperatura, en ese momento la estufa, había que ponerla... A Dani, si todo lo que tenía le estás diciendo le estufa. gusta. Baja temperatura, frío, estufa, le encanta. Me encanta, pero además lo que dice José tiene mucho sentido. O sea, ¿qué pasa cuando uno está durmiendo y llega tu mamá, cuando uno era más chico, salía a carretear y te levantaba la cortina? Uno decía, no, porque no puedes seguir durmiendo cuando llega la luz del sol. O sea, es la mejor demostración. Cuando tú te levantas para el colegio y está oscuro, cuesta de verdad muchísimo despertar. Los niños están aletargados. En cambio, necesitamos la luz del sol. Por eso que hay despertadores ahora que tienen luz de sol artificial también. Hay vitaminas asociadas. Entonces, exactamente. Hay una serie de procesos bioquímicos que el sol estimula. Que estimula y que no se lo genera. podemos Oye, obviar. perdón, y acá está leyendo el testimonio de una psicóloga que dice que nos demoramos entre 2 y 3 semanas a acostumbrarnos a este nuevo horario. 2 a 3 semanas. Y entrega varios tips, consejos. Oye, pero Humberto, este estudio que ustedes hicieron, porque ahí tenemos datos, ¿no es cierto? Claritos. ¿Qué otro dato interesante, Roja, que puedas compartir con nosotros y nuestros televidentes a esta hora de la mañana? Mira, la gente en general no está dispuesta al cambio de horario porque ya tiene una rutina tomada. Los niños se ven muy afectados con estos cambios, si bien son los que más rápido se adaptan, según lo que habla mucha gente. El efecto de acostarse oscuro y levantarse oscuro a los niños les perturba. Entonces, claramente no podemos seguir haciéndonos los locos. Yo lo digo en palabras simples, hacerse el loco. No podemos seguir en esta dinámica por tantos años con una ley tan añeja. Necesitamos que se actualicen. Por eso hicimos el llamado al gobierno, a los parlamentarios, a que tomen medidas, porque afectar a la población por una medida económica y no sanitaria es
una mala práctica.